Hay momentos en la vida en los que algo comienza a cambiar dentro de nosotros sin que sepamos exactamente por qué. No es un cambio visible. No es un cambio que otros puedan notar de inmediato. Es un movimiento silencioso, profundo, casi invisible, pero imposible de ignorar. Es como si una parte de ti, que había permanecido dormida durante años, empezara lentamente a despertar. Tal vez lo has sentido alguna vez. Tal vez apareció en una noche de silencio. Tal vez apareció en medio de una preocupación que no podías explicar. Tal vez apareció como una pregunta persistente que regresaba una y otra vez a tu mente. ¿Estoy viviendo la vida que realmente vine a vivir? Porque hay preguntas que no aparecen por casualidad. Aparecen cuando algo dentro de nosotros está listo para transformarse. Durante siglos, los seres humanos han buscado respuestas en todas partes. Las buscaron en templos antiguos construidos en piedra. Las buscaron en libros olvidados escritos por manos que ya no existen. Las buscaron en maestros lejanos que hablaban de secretos ocultos. Las buscaron en promesas externas que parecían contener la llave de la felicidad, del propósito y del destino. Pero existe una verdad que muy pocos llegan a descubrir. Una verdad silenciosa. Una verdad poderosa. Una verdad que cambia completamente la manera en que entendemos quiénes somos realmente. La respuesta nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro de ti. Lo que estás a punto de escuchar no es solamente una historia. Es un recordatorio. Un recordatorio antiguo. Un recordatorio necesario. Un recordatorio que aparece exactamente en el momento en que una persona está preparada para escucharlo. Porque hay mensajes que no llegan cuando los buscamos. Llegan cuando estamos listos para recibirlos. Tal vez no fue casualidad que este vídeo apareciera frente a ti. Tal vez no fue coincidencia que decidieras escucharlo justo ahora. Tal vez no fue accidente que algo dentro de ti sintiera curiosidad suficiente para quedarte hasta este instante. Porque algunas historias no encuentran a las personas por azar. Las encuentran por destino. Durante generaciones enteras, millones de personas crecieron creyendo que su vida estaba determinada por las circunstancias. Creyeron que su futuro dependía únicamente de la suerte. Creyeron que sus límites eran reales. Creyeron que su historia estaba escrita por el pasado. Creyeron que el poder pertenecía a otros. Pero algunos pocos descubrieron algo diferente. Descubrieron que existe una fuerza silenciosa dentro de cada ser humano. Una fuerza invisible. Una fuerza constante. Una fuerza que no depende del lugar donde naciste, ni de las oportunidades que recibiste, ni de los errores que cometiste. Una fuerza capaz de reorganizar la realidad desde su origen. Una fuerza capaz de abrir caminos donde antes solo existían obstáculos. Una fuerza capaz de transformar decisiones pequeñas en destinos extraordinarios. Una fuerza capaz de cambiar no solo lo que sucede alrededor de una persona, sino lo que sucede dentro de ella. Esa fuerza ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia. Algunos la llamaron conciencia. Otros la llamaron fe. Otros la llamaron energía creadora. Otros la llamaron propósito. Pero todos hablaban de lo mismo. Hablaban del poder interior. Y cuando una persona entra en contacto con ese poder, su historia comienza a cambiar de maneras que antes parecían imposibles. Las decisiones cambian. Las oportunidades cambian. Las relaciones cambian. La manera de pensar cambia. La manera de mirar el mundo cambia. Y lentamente, casi sin darse cuenta, la dirección completa de su vida empieza a transformarse. Lo más sorprendente es que este conocimiento nunca desapareció. Nunca dejó de existir. Nunca dejó de estar disponible. Solo fue olvidado. Fue cubierto por distracciones. Fue enterrado bajo el ruido del mundo moderno. Fue ocultado por años de dudas, temores y creencias que nunca nos pertenecieron realmente. Pero hay momentos en la vida en los que algo comienza a despertar. Momentos en los que dejamos de aceptar lo que siempre nos dijeron que era verdad. Momentos en los que dejamos de conformarnos con sobrevivir y empezamos a preguntarnos para qué existimos realmente. Momentos en los que empezamos a mirar hacia adentro en lugar de mirar hacia afuera. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Porque en ese instante comienza el verdadero viaje. El viaje hacia el descubrimiento de quién eres realmente. El viaje hacia la comprensión de tu propósito. El viaje hacia la activación de una llave invisible que puede abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. La historia que estás a punto de escuchar no pertenece solamente a otra persona. No pertenece solamente al pasado. No pertenece solamente a la imaginación.
Pertenece a todos aquellos que alguna vez sintieron que estaban destinados a algo mayor. Pertenece a todos aquellos que alguna vez sintieron que su vida podía ser diferente. Pertenece a todos aquellos que alguna vez sintieron que había algo más esperándolos, aunque no supieran exactamente qué era. ¿Y si has llegado hasta aquí? Si estás escuchando estas palabras en este momento exacto, entonces tal vez esta historia no apareció frente a ti por accidente. Tal vez apareció porque era el momento correcto. Porque algunas historias no llegan cuando las buscamos. Llegan cuando estamos listos para despertar. Samuel nunca imaginó que su vida estaba a punto de cambiar. Durante mucho tiempo creyó que lo que sentía era normal. Se despertaba cada mañana a la misma hora, caminaba por las mismas calles, escuchaba las mismas conversaciones y repetía los mismos movimientos cada día, como si la vida avanzara hacia adelante mientras algo dentro de él permanecía quieto, inmóvil, esperando algo que todavía no podía nombrar. Desde afuera, su vida parecía estable. Tenía un trabajo. Tenía responsabilidades. Tenía una rutina clara. Tenía un lugar en el mundo. Pero dentro de él existía una sensación silenciosa que no lograba desaparecer. Era una inquietud constante. Una especie de vacío difícil de explicar. Una pregunta que aparecía especialmente por las noches, cuando todo quedaba en silencio y ya no había distracciones que pudieran ocultarla. ¿Esto es todo? Samuel no sabía de dónde venía esa pregunta, pero tampoco podía ignorarla. Había noches en las que permanecía despierto mirando el techo durante largos minutos, sintiendo que algo dentro de él estaba esperando despertar. No sabía qué era exactamente, pero sabía que estaba allí, como una puerta invisible frente a su vida cotidiana. Desde pequeño había sentido que percibía el mundo de manera distinta. Mientras otros aceptaban lo que ocurría sin cuestionarlo, él sentía la necesidad de entender por qué sucedían las cosas. Mientras otros parecían conformarse con repetir la misma historia de siempre, él sentía que existía un camino diferente que todavía no lograba encontrar. Pero con el paso de los años aprendió algo que cambió su forma de vivir. Aprendió a callar esas preguntas. Aprendió a ignorar esa voz interior. Aprendió a comportarse como todos esperaban que lo hiciera. Sin darse cuenta, empezó a construir una vida basada más en expectativas externas que en decisiones internas. Eligió seguridad en lugar de propósito. Eligió rutina en lugar de dirección. Eligió silencio en lugar de escuchar su intuición. Durante mucho tiempo creyó que eso significaba crecer. Creyó que eso significaba madurar. Creyó que eso significaba hacer lo correcto. Hasta que algo empezó a cambiar. Al principio fue casi imperceptible. Una sensación breve mientras caminaba por la calle. Un pensamiento inesperado mientras trabajaba. Una incomodidad difícil de explicar en medio de conversaciones normales. Era como si una parte olvidada de sí mismo estuviera intentando llamar su atención. Al principio pensó que era cansancio. Después creyó que era estrés. Más tarde intentó convencerse de que era solo una etapa pasajera. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, regresaba con más fuerza cada vez que intentaba ignorarla. Había momentos en los que sentía claramente que su vida estaba esperando algo. Como si existiera una puerta invisible frente a él. Una puerta que todavía no podía ver, pero que intuía con absoluta certeza. Algo dentro de él comenzaba a moverse lentamente. Ya no podía ignorar sus pensamientos como antes. Ya no podía fingir que todo estaba bien cuando sabía que no era así. Ya no podía convencerse de que su destino era simplemente repetir los mismos días una y otra vez. Entonces empezó a notar algo extraño. Pequeñas coincidencias comenzaron a aparecer. Frases que escuchaba por casualidad parecían responder preguntas que nunca había hecho en voz alta. Personas desconocidas mencionaban ideas que parecían dirigidas exactamente a lo que él estaba sintiendo. Libros aparecían frente a él en momentos inesperados. Mensajes simples comenzaban a tener un significado profundo. Era como si la vida estuviera intentando comunicarse con él. Como si algo invisible estuviera guiándolo lentamente hacia una dirección que todavía no lograba comprender. Samuel no sabía lo que significaba todo eso. Pero sabía que no podía seguir ignorándolo. Por primera vez en mucho tiempo decidió escuchar lo que estaba sintiendo en lugar de esconderlo. No sabía qué iba a encontrar. No sabía hacia dónde lo llevaría ese impulso interior. Pero sabía que si continuaba viviendo exactamente igual que antes, algo dentro de él terminaría apagándose para siempre. Y en medio de ese silencio interior comenzó a comprender algo que cambiaría su historia. Tal vez esa inquietud no era un problema.
Tal vez esa incomodidad no era un error. Tal vez esa sensación no era debilidad. Tal vez era un llamado. Un llamado silencioso que llevaba años esperando ser escuchado. Un llamado que no venía desde afuera. Venía desde lo más profundo de su interior. Sin saberlo todavía, ese sería el primer paso hacia el descubrimiento más importante de su vida. El primer paso hacia una verdad que cambiaría completamente su destino. Aquella noche, después de aceptar por primera vez que algo dentro de él estaba cambiando, Samuel no pudo dormir con tranquilidad. No era miedo. No era ansiedad. Era algo diferente. Era como si su mente estuviera esperando algo. Durante horas permaneció en silencio, mirando la oscuridad del techo, sintiendo que su interior estaba más despierto que nunca antes. Y entonces ocurrió. Sin darse cuenta exactamente en qué momento dejó de pensar, Samuel se quedó dormido. Pero no fue un sueño común. Desde el primer instante supo que era diferente. Se encontraba de pie en medio de un lugar que no parecía pertenecer al mundo que conocía. No había edificios. No había calles. No había ruido. Solo existía un espacio inmenso, silencioso y profundamente tranquilo, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. El aire parecía más ligero. El ambiente parecía más claro. Y en medio de ese silencio absoluto, algo llamó su atención. A lo lejos, frente a él, había una puerta. No era una puerta cualquiera. Era una puerta dorada. No estaba apoyada en ninguna pared. No estaba conectada a ninguna estructura. Simplemente estaba allí. De pie. Esperándolo. Samuel no entendía por qué, pero sentía que debía acercarse. No caminó por decisión. Fue como si algo dentro de él lo guiara. Cada paso que daba hacia la puerta hacía que su corazón latiera con más fuerza. No sentía miedo. Sentía reconocimiento. Como si ya hubiera estado allí antes. Como si esa escena no fuera nueva. Como si esa puerta hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Cuando finalmente llegó frente a ella, pudo verla con claridad. No era una puerta común. Tenía símbolos grabados sobre su superficie. Símbolos antiguos. Símbolos que no conocía, pero que de alguna manera comprendía sin necesidad de explicaciones. Era como si su mente recordara algo que sus ojos nunca habían visto. Samuel levantó lentamente la mano. No sabía por qué lo hacía, pero sabía que debía hacerlo. Y justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, escuchó una voz. No venía de afuera. No venía del ambiente. Venía desde dentro de él. La voz dijo: tu destino no está donde estás buscando. Samuel sintió un estremecimiento recorrer todo su cuerpo. Intentó mirar alrededor. Intentó encontrar el origen de aquellas palabras. Pero no había nadie más allí. Solo la puerta. Solo el silencio. Solo la sensación de que estaba frente a algo importante. Algo decisivo. Algo que cambiaría su vida. Cuando volvió a mirar la puerta, sintió con claridad que debía abrirla. Pero justo antes de hacerlo, despertó. Abrió los ojos de inmediato. Su corazón latía con fuerza. Su respiración era rápida. Y durante varios segundos no pudo moverse. No sabía cuánto tiempo había pasado. No sabía qué significaba lo que acababa de ver. Pero sabía algo con absoluta certeza. Ese sueño no había sido normal. Era demasiado real. Demasiado claro. Demasiado preciso. Durante el resto de la madrugada no logró volver a dormir. Intentó convencerse de que solo había sido producto de su imaginación. Intentó explicarlo como una reacción al cansancio. Intentó ignorarlo. Pero algo dentro de él sabía que no era así. Aquella puerta no había aparecido por casualidad. Aquella voz no había sido un pensamiento cualquiera. Aquella experiencia tenía un significado. Aunque todavía no pudiera entenderlo. Durante el día siguiente trató de continuar con su rutina como siempre. Caminó por las mismas calles. Escuchó las mismas conversaciones. Cumplió las mismas tareas. Pero algo había cambiado. Su manera de observar el mundo era diferente. Todo parecía más lento. Más silencioso. Más profundo. Era como si su mente estuviera intentando interpretar algo que todavía no podía explicar. Esa noche volvió a ocurrir. El mismo sueño. El mismo lugar. El mismo silencio. La misma puerta. Pero esta vez estaba más cerca. Mucho más cerca. Y los símbolos grabados sobre su superficie parecían brillar con mayor intensidad. Samuel sintió nuevamente ese reconocimiento inexplicable. Como si aquella puerta no representara algo desconocido,
sino algo olvidado. Algo que siempre había estado conectado con él. La voz regresó. Esta vez más clara. Más firme. Más cercana. Tu destino no está donde estás buscando. Samuel sintió que esas palabras atravesaban cada pensamiento que había tenido durante los últimos años. Era como si alguien estuviera respondiendo una pregunta que nunca había logrado formular completamente. Intentó abrir la puerta otra vez. Intentó avanzar. Intentó comprender. Pero nuevamente despertó justo antes de tocarla. Esta vez no sintió confusión. Sintió certeza. Comprendió algo que no podía explicar con palabras. Ese sueño no estaba ocurriendo por casualidad. No era una imagen cualquiera. No era una coincidencia. Era un mensaje. Un mensaje que estaba regresando cada noche porque todavía no lo había entendido completamente. Y mientras observaba la oscuridad de su habitación en silencio, Samuel comenzó a aceptar algo que cambiaría su manera de ver su propia vida. Tal vez la puerta no estaba en el sueño. Tal vez la puerta estaba dentro de él. Y tal vez, estaba comenzando a abrirse. Después de la segunda noche en la que el sueño regresó con la misma claridad, Samuel comprendió que algo estaba cambiando dentro de él de una manera que ya no podía ignorar. No era imaginación. No era casualidad. No era una coincidencia repetida. Era un mensaje. Y aunque todavía no sabía interpretarlo, sentía con absoluta certeza que la puerta dorada no había aparecido por error en su mente. Aquella mañana despertó diferente. No más confundido, sino más atento. Como si algo dentro de él estuviera observando el mundo con nuevos ojos. Mientras caminaba hacia su trabajo, comenzó a notar detalles que antes nunca había percibido. El sonido del viento entre los árboles parecía más claro. Las conversaciones de las personas parecían más lentas. Incluso los rostros de quienes caminaban a su alrededor parecían expresar algo que antes pasaba desapercibido. Era como si su atención se hubiera despertado junto con él. Sin embargo, lo más extraño ocurrió al final del día. Después de terminar su jornada, Samuel decidió caminar por una calle distinta a la de siempre. No tenía una razón específica para hacerlo. No había planeado cambiar su camino. Simplemente sintió el impulso de girar en una esquina en la que nunca antes había girado. No sabía por qué lo hacía. Pero algo dentro de él le decía que debía hacerlo. Caminó varios minutos sin pensar demasiado en ello, hasta que llegó frente a una pequeña plaza silenciosa que parecía existir fuera del movimiento habitual de la ciudad. Era un lugar tranquilo. Demasiado tranquilo. Como si el ruido del mundo no pudiera entrar allí. Samuel se detuvo sin saber exactamente por qué. Entonces lo vio. Un anciano estaba sentado en una banca de madera, observándolo con una serenidad que no parecía común. No parecía sorprendido de verlo. No parecía curioso. Parecía estar esperándolo. Samuel sintió algo difícil de explicar. No era miedo. No era incomodidad. Era reconocimiento. Como si ese encuentro no estuviera ocurriendo por primera vez. El anciano sonrió levemente. No dijo nada al principio. Solo lo observó durante unos segundos que parecieron más largos de lo normal. Finalmente habló. Sabía que ibas a venir. Samuel sintió que el tiempo se detenía por un instante. No entendía cómo aquel hombre podía decir eso con tanta seguridad. Intentó responder, pero las palabras no salieron con facilidad. Creo que me está confundiendo con otra persona, dijo finalmente. El anciano negó suavemente con la cabeza. No, respondió con calma. No me estoy confundiendo. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la voz de aquel hombre que transmitía certeza. No era una suposición. No era una coincidencia. Era convicción. El anciano continuó observándolo en silencio por unos segundos más. Luego dijo algo que cambió completamente la expresión de Samuel. La puerta volvió a aparecer anoche, ¿verdad? Samuel dejó de respirar por un instante. Su mente intentó encontrar una explicación lógica. Intentó convencerse de que aquello no estaba ocurriendo realmente. Pero no pudo hacerlo. Nadie sabía del sueño. Nadie podía saberlo. Nunca lo había contado. Nunca lo había mencionado. Nunca lo había compartido. ¿Cómo sabe eso?, preguntó finalmente, con la voz más baja de lo que esperaba. El anciano sonrió nuevamente. No como alguien que guarda un secreto, sino como alguien que reconoce un momento importante. Porque esa puerta no aparece por casualidad, respondió con tranquilidad.
Aparece cuando una persona está lista para recordar quién es realmente. Samuel sintió que aquellas palabras atravesaban algo profundo dentro de él. No sabía exactamente por qué, pero sabía que eran verdad. No una verdad que pudiera explicar. Una verdad que podía sentir. El silencio volvió a instalarse entre los dos durante unos segundos. Samuel quería hacer muchas preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente dijo lo primero que apareció en su mente. ¿Quién es usted? El anciano lo miró con calma. Alguien que también vio esa puerta hace muchos años. Samuel sintió que su corazón latía con más fuerza. Por primera vez desde que comenzaron los sueños, alguien estaba confirmando que lo que estaba viviendo tenía sentido. Que no era imaginación. Que no era casualidad. Que no estaba solo. El anciano hizo un pequeño gesto señalando la banca. Siéntate, dijo con serenidad. Hay algo que necesitas entender antes de volver a verla. Samuel dudó solo un instante. Luego se sentó. No sabía por qué confiaba en aquel hombre. No sabía por qué sentía tranquilidad en su presencia. Pero sabía que debía escucharlo. El anciano lo observó durante unos segundos más. Como si estuviera asegurándose de que Samuel estuviera realmente preparado para escuchar lo que iba a decir. Entonces habló nuevamente. La mayoría de las personas pasan toda su vida sin ver esa puerta, dijo con voz tranquila. No porque no exista, sino porque nunca se detienen a escuchar lo suficiente como para encontrarla. Samuel sintió que esas palabras encajaban perfectamente con lo que había estado sintiendo en los últimos días. Como si todo comenzara a tener sentido lentamente. Esa puerta, continuó el anciano, no aparece para mostrarte un lugar. Aparece para mostrarte una verdad. Samuel guardó silencio. Sabía que estaba frente al comienzo de algo importante. Algo que cambiaría su vida. Algo que todavía no comprendía completamente. Pero que ya no podía ignorar. Y mientras escuchaba al anciano hablar, comprendió algo que hasta ese momento no había considerado. Tal vez el sueño no había sido el inicio. Tal vez el sueño había sido solo la señal. La señal de que el verdadero camino acababa de comenzar. Samuel permaneció en silencio después de escuchar las palabras del anciano. Había algo en su voz que no sonaba como una explicación común. No hablaba como alguien que intenta convencer. Hablaba como alguien que recuerda algo que siempre ha sido verdad. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El aire en aquella pequeña plaza parecía distinto al resto de la ciudad. Más quieto. Más claro. Más profundo. Samuel no sabía por qué sentía eso, pero tenía la impresión de que ese lugar no había aparecido en su camino por casualidad. Finalmente, el anciano volvió a hablar. La puerta que estás viendo no pertenece al mundo exterior. Samuel lo miró con atención. No entendía completamente lo que significaban esas palabras, pero sentía que eran importantes. Entonces, ¿dónde está? Preguntó. El anciano lo observó con calma antes de responder. Está donde siempre ha estado, dijo lentamente. Dentro de ti. Samuel sintió un leve estremecimiento recorrer su cuerpo. Durante un instante quiso responder de inmediato. Quiso hacer otra pregunta. Quiso pedir una explicación más clara. Pero algo dentro de él le dijo que debía escuchar primero. El anciano continuó hablando con la misma serenidad. La mayoría de las personas creen que su vida está determinada por lo que ocurre afuera, dijo. Creen que las circunstancias deciden su destino. Creen que el mundo define lo que pueden o no pueden lograr. Pero esa es la primera ilusión que deben superar. Samuel permaneció completamente atento. Era la primera vez que alguien hablaba de esa manera sobre la vida. Tu realidad no comienza afuera, continuó el anciano. Comienza dentro de ti. Samuel sintió que esas palabras tenían un peso difícil de explicar. No eran solo una idea. No eran solo una frase. Parecían una verdad que había estado esperando escuchar durante mucho tiempo. Todo lo que ves, continuó el anciano, es un reflejo de algo más profundo. Tus decisiones, tus caminos, tus oportunidades, incluso los límites que crees tener, nacen primero en tu interior antes de aparecer en el mundo. Samuel guardó silencio. No porque no tuviera preguntas, sino porque algo dentro de él comenzaba a entender. Eso no significa que controles todo lo que ocurre, agregó el anciano. Significa que participas en la creación de lo que ocurre más de lo que imaginas. Samuel sintió que esa idea cambiaba completamente la manera en que había entendido su propia vida hasta ese momento. Siempre había pensado que su historia dependía de factores externos.
del lugar donde nació, de las oportunidades que tuvo, de las decisiones que otras personas tomaron. Pero ahora escuchaba algo distinto. Algo que abría una posibilidad nueva. La puerta aparece cuando estás listo para recordar esto, continuó el anciano. Porque no puedes abrirla mientras creas que tu vida depende únicamente de lo que ocurre afuera. Samuel respiró lentamente. Por primera vez comenzó a preguntarse si era posible que hubiera vivido mirando en la dirección equivocada todo ese tiempo. El anciano lo observó con atención. Como si pudiera ver exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de su mente. «Dime algo», preguntó con calma. «¿Cuántas veces dejaste de intentar algo importante porque pensaste que no era posible?» Samuel bajó la mirada. No necesitó pensar demasiado. Habían sido muchas. Más de las que quería recordar. ¿Cuántas veces decidiste quedarte donde estabas por miedo a equivocarte? Samuel sintió que esas preguntas tocaban algo profundo dentro de él. No respondió con palabras. Pero su silencio fue suficiente. El anciano asintió lentamente. «Eso también es parte de tu realidad», dijo. «Porque aquello que crees posible, termina convirtiéndose en el límite de lo que intentas». Samuel levantó la mirada nuevamente. Ahora escuchaba de una manera diferente. No como alguien que recibe información, sino como alguien que empieza a comprender. «La primera verdad que necesitas entender», continuó el anciano, «es esta: tu vida no cambia cuando cambian las circunstancias. Tu vida cambia cuando cambias tú». Samuel sintió que esas palabras permanecían dentro de él. No desaparecieron. No se movieron. Se quedaron allí. Como si hubieran encontrado un lugar que siempre les había pertenecido. Durante unos segundos volvió el silencio. Pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de significado. Samuel respiró profundamente. Sentía que algo dentro de él comenzaba a reorganizarse lentamente. Como si estuviera viendo su propia historia desde otro lugar. Desde una distancia nueva. Desde una claridad distinta. «La puerta aparece cuando empiezas a mirar hacia adentro», dijo finalmente el anciano. «Porque solo entonces puedes reconocer que siempre estuvo allí». Samuel permaneció inmóvil durante unos segundos más. Y por primera vez desde que comenzaron los sueños, comprendió algo con claridad. Tal vez no había estado esperando que algo cambiara afuera. Tal vez había estado esperando aprender a mirar en la dirección correcta. Y en ese instante entendió algo más profundo todavía. La puerta no era el destino. Era el comienzo. Samuel permaneció sentado en aquella banca durante varios segundos después de escuchar la primera verdad que el anciano había compartido con él. Su vida no cambia cuando cambian las circunstancias. Su vida cambia cuando cambia él. Aquella frase no desaparecía de su mente. No era una idea más. No era una reflexión pasajera. Era algo diferente. Era como si hubiera escuchado una explicación que siempre había estado esperando sin saberlo. Durante años había pensado que su historia dependía del exterior. Del lugar donde vivía. De las oportunidades que aparecían o desaparecían. De las decisiones que otras personas tomaban. Pero ahora comenzaba a considerar algo que nunca antes había imaginado con claridad. Tal vez había otra fuerza actuando en su vida. Una fuerza silenciosa. Una fuerza constante. Una fuerza que no había aprendido a reconocer. El anciano parecía observar exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de él. Como si pudiera ver el momento preciso en que una idea comenzaba a transformarse en comprensión. «Lo que acabas de entender es solo el comienzo», dijo con calma. Samuel levantó la mirada lentamente. Sentía que estaba preparado para escuchar más. «Existe algo que la mayoría de las personas tarda toda su vida en descubrir», continuó el anciano. «Y cuando finalmente lo comprenden, entienden por qué muchas de sus decisiones nunca los llevaron a donde querían llegar». Samuel permaneció atento. Había algo en aquella conversación que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No eran consejos. No eran opiniones. Parecían principios. «Las personas creen que atraen lo que desean», dijo el anciano con serenidad. «Pero eso no es completamente cierto». Samuel frunció ligeramente el ceño. Aquella idea le resultaba nueva. «Entonces, ¿qué es lo que atraemos?», preguntó. El anciano lo miró con una expresión tranquila. «Atraemos lo que creemos posible». Samuel guardó silencio. Aquella frase permaneció suspendida en el aire durante unos segundos. Era simple. Pero tenía un significado profundo. «Tus decisiones no nacen únicamente de lo que quieres», continuó el anciano.
nacen de lo que crees que puedes lograr. Y aquello que crees posible termina definiendo el camino que eliges recorrer. Samuel sintió que esas palabras explicaban muchas cosas que nunca había entendido sobre sí mismo. Recordó oportunidades que había dejado pasar. Recordó caminos que no había intentado recorrer. Recordó sueños que había abandonado antes de intentarlo realmente. No porque no los deseara, sino porque en el fondo no creía que fueran posibles. Durante mucho tiempo pensaste que estabas siendo prudente, continuó el anciano. Pensaste que estabas siendo realista. Pensaste que estabas tomando decisiones inteligentes. Pero en realidad estabas obedeciendo límites que nunca cuestionaste. Samuel respiró lentamente. Era cierto. Había llamado prudencia a su miedo. Había llamado lógica a su inseguridad. Había llamado realidad a sus dudas. El anciano continuó hablando con la misma calma. La puerta aparece cuando una persona comienza a ver esos límites por primera vez. Porque no puedes cruzarla mientras sigas creyendo que tu vida está definida por lo que siempre ha sido. Samuel levantó la mirada nuevamente. Sentía que cada palabra abría algo dentro de él. Algo que había permanecido cerrado durante años. Dime algo, preguntó el anciano. Cuando pensabas en cambiar tu vida, ¿qué era lo primero que aparecía en tu mente? Samuel no dudó en responder. Que probablemente no funcionaría. El anciano asintió suavemente. Ahí está la respuesta. Samuel guardó silencio. Ahora lo veía con claridad. Muchas de sus decisiones no habían sido guiadas por sus deseos. Habían sido guiadas por sus creencias. Creencias que nunca había elegido conscientemente. Creencias que había aceptado sin cuestionarlas. La mayoría de las personas vive dentro de historias que no escribieron ellas mismas, continuó el anciano. Historias que escucharon desde pequeños. Historias que aprendieron observando a otros. Historias que repitieron tantas veces que terminaron creyendo que eran verdad. Samuel sintió que esas palabras describían exactamente lo que había ocurrido en su propia vida. Había aprendido lo que era posible observando lo que otros intentaban. Había aprendido lo que era difícil observando lo que otros evitaban. Había aprendido lo que era peligroso observando lo que otros temían. Y sin darse cuenta, había convertido esas observaciones en límites. Pero hay algo importante que debes entender, continuó el anciano. Las creencias pueden cambiar. Samuel lo miró con atención. Aquella frase tenía un significado especial. Era la primera vez que alguien le decía eso con tanta claridad. Cuando cambian tus creencias, agregó el anciano, cambia lo que consideras posible. Y cuando cambia lo que consideras posible, cambia el camino que eliges recorrer. Samuel sintió que algo dentro de él comenzaba a reorganizarse nuevamente. Como si estuviera viendo su propia historia desde otro lugar. Desde una distancia nueva. Desde una perspectiva distinta. La puerta no aparece para mostrarte un destino nuevo, dijo finalmente el anciano. Aparece para recordarte que puedes elegir uno diferente. Samuel permaneció en silencio. Pero esta vez no era el mismo silencio de antes. Era un silencio lleno de comprensión. Porque por primera vez comenzaba a entender algo que cambiaría su manera de mirar su propia vida para siempre. Tal vez no había estado esperando oportunidades. Tal vez había estado esperando creer que eran posibles. Y en ese instante comprendió algo aún más profundo. Si sus creencias habían construido los límites de su pasado, también podían construir el camino de su futuro. Samuel permaneció en silencio después de escuchar las últimas palabras del anciano. Si sus creencias habían construido los límites de su pasado, también podían construir el camino de su futuro. Aquella idea permanecía dentro de él con una fuerza que no podía ignorar. Era una posibilidad nueva. Una posibilidad que nunca antes había considerado con tanta claridad. Pero junto a esa posibilidad apareció también algo más. Una pregunta. Una pregunta incómoda. Una pregunta inevitable. Si realmente podía cambiar sus creencias, ¿por qué nunca lo había hecho antes? Samuel respiró lentamente antes de hablar. Si todo depende de lo que creemos posible, entonces ¿por qué es tan difícil cambiar lo que creemos? El anciano lo observó con atención. No respondió de inmediato. Como si supiera que aquella pregunta no era solamente una duda. Era el inicio de una comprensión más profunda. Finalmente habló. Porque existe algo que protege esas creencias. Samuel frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? El anciano respondió con calma. El miedo. Samuel sintió que aquella palabra tenía más peso del que parecía.
No era una palabra nueva. La había escuchado toda su vida, pero nunca la había considerado de esa manera. La mayoría de las personas cree que el miedo aparece para advertirnos del peligro, continuó el anciano. Y en algunos casos eso es cierto. El miedo puede protegernos cuando estamos frente a algo que amenaza nuestra vida. Pero existe otro tipo de miedo que no protege nada. Samuel escuchaba con atención absoluta. Ese miedo no protege tu vida, continuó el anciano. Protege tus límites. Samuel guardó silencio. Aquella frase permaneció suspendida en el aire durante unos segundos. Era sencilla, pero cambiaba completamente la forma de entender lo que había sentido durante tantos años. El miedo aparece cada vez que estás a punto de cruzar una frontera interior, continuó el anciano. Aparece cuando estás a punto de intentar algo diferente. Aparece cuando estás a punto de cambiar la historia que has repetido durante mucho tiempo. Samuel comenzó a recordar muchas decisiones de su pasado. Momentos en los que había sentido exactamente eso. Momentos en los que había querido avanzar, pero no lo hizo. Momentos en los que había querido hablar, pero guardó silencio. Momentos en los que había querido cambiar, pero permaneció donde estaba. Siempre pensé que era prudencia, dijo finalmente. El anciano sonrió levemente. Eso es lo que la mayoría de las personas cree. Samuel bajó la mirada por un instante. Ahora comenzaba a ver con claridad algo que antes no había entendido. Muchas de sus decisiones no habían sido elegidas con libertad. Habían sido elegidas con miedo. El miedo tiene una característica muy particular, continuó el anciano. No necesita ser real para ser poderoso. Samuel levantó la mirada nuevamente. ¿Cómo es posible eso? El anciano respondió con serenidad. Porque el miedo no necesita que algo ocurra afuera. Solo necesita que lo imagines adentro. Samuel sintió que esas palabras explicaban algo profundo dentro de él. Recordó todas las veces que había evitado intentar algo por lo que podía pasar. Recordó todas las veces que había retrocedido antes de avanzar. Recordó todas las veces que había elegido quedarse donde estaba por temor a equivocarse. Nada de eso había ocurrido realmente. Pero lo había sentido como si fuera real. La mayoría de las personas vive dentro de decisiones que tomó para evitar errores que nunca ocurrieron, continuó el anciano. Y con el tiempo olvidan que esas decisiones fueron tomadas por miedo. Samuel respiró lentamente. Sentía que cada palabra iluminaba una parte de su historia que había permanecido oculta durante años. La puerta aparece cuando estás listo para ver eso con claridad, dijo el anciano. Porque no puedes abrirla mientras sigas creyendo que el miedo es una señal de que debes detenerte. Samuel permaneció en silencio. Aquella idea era nueva para él. Siempre había creído que el miedo era una advertencia. Nunca había considerado que pudiera ser una barrera. El miedo no desaparece cuando decides avanzar, continuó el anciano. El miedo desaparece cuando decides dejar de obedecerlo. Samuel sintió que esa frase tenía un significado especial. Era diferente a todo lo que había escuchado antes. No hablaba de eliminar el miedo. Hablaba de superarlo. Cada vez que obedeces al miedo, agregó el anciano, fortaleces los límites que te mantienen donde estás. Pero cada vez que avanzas a pesar del miedo, algo dentro de ti cambia. Samuel levantó la mirada lentamente. Ahora comprendía algo que nunca antes había entendido. Tal vez el miedo no había estado intentando protegerlo. Tal vez había estado intentando detenerlo. El anciano lo observó con tranquilidad, como si supiera que ese momento era importante. La puerta no aparece para quienes nunca sienten miedo, dijo finalmente. Aparece para quienes están listos para atravesarlo. Samuel permaneció en silencio durante varios segundos. Pero esta vez no era un silencio de duda. Era un silencio de comprensión. Porque por primera vez entendía algo que cambiaría su manera de mirar su propia historia. El miedo no había sido una señal de que debía detenerse. Había sido una señal de que estaba cerca de cambiar. Samuel permaneció en silencio después de escuchar las últimas palabras del anciano. El miedo no había sido una señal de que debía detenerse. Había sido una señal de que estaba cerca de cambiar. Aquella idea permanecía dentro de él con una fuerza difícil de explicar. Durante años había interpretado el miedo como una advertencia, como un límite, como una señal de peligro. Pero ahora comenzaba a entender que muchas veces había sido exactamente lo contrario. Había sido una señal de crecimiento, una señal de transformación, una señal de que algo nuevo estaba intentando abrirse dentro de él.
Samuel respiró lentamente antes de hablar. Si el miedo aparece cuando estamos a punto de cambiar, ¿cómo puedo saber qué hacer cuando vuelve a aparecer? El anciano lo observó con serenidad. No respondió de inmediato. Como si supiera que esa pregunta era más importante de lo que parecía. Finalmente habló. Primero debes aprender a escuchar. Samuel frunció ligeramente el ceño. ¿Escuchar qué? El anciano sonrió suavemente. Escucharte a ti mismo. Samuel permaneció en silencio. Aquella respuesta parecía simple. Demasiado simple. Pero intuía que escondía algo más profundo. La mayoría de las personas cree que se conoce a sí misma, continuó el anciano. Pero en realidad viven reaccionando a pensamientos que nunca han observado con atención. Samuel sintió que esas palabras tenían sentido. Muchas veces había tomado decisiones sin entender realmente por qué lo hacía. Había reaccionado. Había evitado. Había aceptado situaciones sin cuestionarlas. Pero rara vez se había detenido a observar lo que ocurría dentro de su mente. Existe algo que necesitas aprender antes de poder cruzar la puerta, continuó el anciano. Necesitas aprender a guardar silencio por dentro. Samuel lo miró con atención. ¿Silencio? El anciano asintió. Silencio interior. Durante unos segundos Samuel no supo qué responder. Nunca había pensado en el silencio de esa manera. El anciano continuó hablando con calma. Tu mente ha repetido las mismas ideas durante años. Ha repetido las mismas dudas. Ha repetido los mismos límites. Y con el tiempo comenzaste a creer que esas ideas eran verdad. Samuel comenzó a recordar pensamientos que aparecían constantemente en su mente. No es el momento. No es posible. No estás preparado. Es demasiado difícil. Siempre habían estado allí. Como si fueran parte natural de su manera de pensar. Pero esos pensamientos no son tu voz verdadera, continuó el anciano. Son historias que aprendiste a repetir. Samuel permaneció completamente atento. Sentía que estaba escuchando algo importante. Algo que nunca había considerado con claridad. Si quieres cruzar la puerta, continuó el anciano, primero debes aprender a reconocer cuáles pensamientos son tuyos y cuáles no. Samuel respiró lentamente. Aquella idea cambiaba completamente la manera en que había entendido su propia mente. Nunca había considerado que algunos de sus pensamientos no le pertenecieran realmente. ¿Y cómo puedo hacerlo?, preguntó finalmente. El anciano lo observó con tranquilidad, guardando silencio. Samuel volvió a fruncir el ceño. No entiendo. El anciano señaló suavemente alrededor. La plaza seguía en silencio. El movimiento de la ciudad parecía lejano. Como si aquel lugar existiera fuera del tiempo. El silencio no significa dejar de pensar, explicó. Significa observar lo que piensas sin obedecerlo inmediatamente. Samuel permaneció atento. Era la primera vez que escuchaba algo así. Cuando observas tus pensamientos sin reaccionar a ellos, continuó el anciano, comienzas a descubrir algo importante. Samuel inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué cosa? El anciano respondió con serenidad. Descubres que no eres tus pensamientos. Samuel sintió un leve estremecimiento recorrer su cuerpo. Aquella frase tenía un significado profundo. Si no era sus pensamientos, ¿entonces quién era? El anciano pareció comprender exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de él. La mayoría de las personas vive creyendo que es lo que piensa, continuó. Pero cuando aprendes a observar tu mente, descubres que existe algo más profundo que siempre ha estado allí. Samuel guardó silencio. Sentía que algo dentro de él comenzaba a abrirse lentamente. Ese es el comienzo del verdadero cambio, dijo el anciano. Porque cuando descubres que no eres tus pensamientos, también descubres que puedes cambiarlos. Samuel respiró profundamente. Era la primera vez que sentía que tenía una herramienta real para transformar su vida. No era una idea. No era una teoría. Era un camino. Esta noche, continuó el anciano, quiero que hagas algo diferente. Samuel levantó la mirada con atención. Antes de dormir, guarda silencio. No intentes cambiar nada. No intentes controlar nada. Solo observa lo que aparece en tu mente. Observa qué pensamientos regresan. Observa qué dudas aparecen. Observa qué historias se repiten. Samuel escuchaba con atención absoluta. Porque cuando aprendas a observar tu mente sin miedo, comenzarás a reconocer la puerta incluso cuando no estés soñando. Samuel sintió que esas palabras tenían un significado especial.
como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Como si ese ejercicio sencillo fuera el inicio de algo mucho más grande. Y mientras permanecía sentado en aquella banca silenciosa, comprendió algo que cambiaría su manera de mirarse a sí mismo para siempre. Tal vez la puerta no solo estaba esperándolo en sus sueños. Tal vez también estaba esperándolo en su silencio. Aquella noche, después de despedirse del anciano, Samuel regresó a su casa caminando más despacio que de costumbre. No era cansancio. No era distracción. Era algo diferente. Sentía que algo importante estaba ocurriendo dentro de él. Las palabras que había escuchado durante la tarde seguían presentes en su mente con una claridad imposible de ignorar. El miedo no era el límite. Sus creencias podían cambiar. Sus pensamientos no eran su verdadera voz. Y ahora había algo más. El silencio. Por primera vez en muchos años, Samuel no encendió la radio al entrar en su casa. No encendió el televisor. No buscó distracciones. No intentó llenar el espacio con ruido. Recordó exactamente lo que el anciano le había dicho. Antes de dormir, guarda silencio. Durante unos minutos caminó lentamente por la habitación. No sabía exactamente cómo hacerlo. No sabía qué debía ocurrir. Pero sabía que debía intentarlo. Se sentó en la cama. Respiró profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo decidió no hacer nada. Solo observar. Al principio fue extraño. Su mente comenzó a hablar de inmediato. Recordó pendientes del trabajo. Recordó conversaciones del pasado. Recordó preocupaciones que normalmente aparecían cuando intentaba descansar. Durante unos segundos pensó que estaba fallando. Pensó que no estaba haciendo bien el ejercicio. Pensó que no era capaz de guardar silencio. Pero entonces recordó algo importante. El anciano había dicho que el silencio no significaba dejar de pensar. Significaba observar. Samuel dejó de intentar controlar su mente. Dejó de intentar cambiar sus pensamientos. Solo los observó. Uno tras otro. Sin luchar contra ellos. Sin rechazarlos. Sin seguirlos. Y lentamente ocurrió algo inesperado. Por primera vez comenzó a notar algo que nunca había visto antes. Sus pensamientos aparecían y desaparecían. No permanecían. No eran permanentes. No eran sólidos. Eran movimientos. Movimientos dentro de su mente. Durante años había creído que esos pensamientos eran parte de él. Pero ahora comenzaba a verlos desde otra distancia. Desde otro lugar. Desde otro nivel. Era como si algo dentro de él estuviera observando sin participar. Como si existiera una parte más profunda que siempre había estado allí, esperando ser reconocida. Samuel permaneció sentado durante varios minutos más. Respirando lentamente. Observando sin intervenir. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Por un instante breve, su mente se quedó en silencio. No fue un silencio largo. No fue un silencio perfecto. Fue apenas un instante. Pero fue suficiente. Porque en ese instante sintió algo diferente. Algo que nunca había sentido antes con tanta claridad. Tranquilidad. No una tranquilidad superficial. No una tranquilidad momentánea. Era una tranquilidad profunda. Como si durante ese breve instante hubiera recordado algo que siempre había estado dentro de él. Samuel abrió los ojos lentamente. No sabía cuánto tiempo había pasado. Pero sabía que algo había cambiado. No afuera. Dentro. Por primera vez comprendía lo que el anciano había intentado explicarle. El silencio no era ausencia de pensamientos. Era presencia. Presencia de algo más profundo que los pensamientos. Samuel permaneció sentado durante unos minutos más. Respirando con calma. Escuchando el silencio de la habitación. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Sintió nuevamente la misma sensación que había aparecido en sus sueños. La misma presencia. La misma claridad. La misma cercanía. No estaba dormido. Pero era la misma sensación. Como si la puerta estuviera cerca otra vez. No podía verla. Pero podía sentirla. Era como si algo dentro de él estuviera despertando lentamente. Como si una parte olvidada estuviera regresando. Samuel respiró más profundo. Ahora comprendía algo que antes no había entendido. La puerta no era solo un símbolo. Era una experiencia. Una experiencia que comenzaba en su interior. Y mientras permanecía en silencio, algo más ocurrió. Por primera vez en muchos años dejó de sentir que estaba perdido. No tenía todas las respuestas.
No sabía exactamente qué ocurriría después. Pero ya no sentía confusión. Sentía dirección. Era una sensación pequeña, sutil, pero completamente nueva. Como si una brújula invisible hubiera comenzado a moverse dentro de él. Samuel permaneció en silencio unos minutos más antes de acostarse. Aquella noche durmió profundamente. Sin esfuerzo. Sin inquietud. Sin pensamientos repetidos. Y cuando volvió a soñar, la puerta estaba allí otra vez. Pero esta vez era diferente. No estaba lejos. No estaba frente a él. Estaba abierta. Solo un poco. Lo suficiente para mostrar que algo estaba cambiando. Y en ese instante Samuel comprendió algo que transformaría completamente su manera de mirar su propio camino. No estaba esperando encontrar la puerta. Estaba empezando a abrirla. Aquella noche, cuando Samuel volvió a dormir, no sintió que estaba entrando en un sueño. Sintió que estaba regresando a un lugar conocido. No fue confusión. No fue imaginación. Fue reconocimiento. Desde el primer instante supo dónde estaba. La puerta seguía allí. Frente a él. Pero algo había cambiado. Ya no parecía lejana. Ya no parecía inaccesible. Ya no parecía cerrada. Ahora estaba entreabierta. Solo un poco. Lo suficiente para mostrar que algo dentro de él había comenzado a transformarse. Samuel permaneció inmóvil durante unos segundos. Observando. Respirando. Sintiendo. Por primera vez no sintió miedo. Sintió claridad. Era una sensación distinta. Como si el silencio que había aprendido a practicar durante la noche anterior hubiera viajado con él hasta ese lugar. Como si su mente ya no estuviera reaccionando como antes. Como si algo dentro de él supiera exactamente lo que debía hacer. Recordó las palabras del anciano. No luches contra lo que aparece. Obsérvalo. Samuel dio un paso hacia adelante. La puerta no desapareció. No retrocedió. No cambió de forma. Seguía allí. Esperándolo. Por primera vez comprendió algo importante. La puerta nunca había sido un obstáculo. Había sido una invitación. Una invitación a convertirse en alguien diferente. Una invitación a dejar atrás la versión de sí mismo que había vivido con miedo durante tantos años. Samuel levantó lentamente la mano. Podía sentir el aire alrededor del umbral. Era diferente. Más quieto. Más profundo. Más real. Cuando sus dedos tocaron la superficie de la puerta sintió algo inesperado. No era frío. No era sólido. Era vibración. Una vibración suave. Como si la puerta no estuviera hecha de materia, sino de conciencia. Samuel respiró profundamente. Durante años había esperado respuestas afuera. Pero ahora comprendía algo nuevo. La puerta no era un objeto. Era un estado. Un estado al que solo podía entrar cuando estaba preparado. Empujó suavemente. La puerta se abrió un poco más. No hizo ruido. No ofreció resistencia. Simplemente respondió. Como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Samuel sintió que su corazón latía con fuerza. No por miedo. Por certeza. Algo importante estaba ocurriendo. Algo que cambiaría su vida. Durante unos segundos dudó. No porque quisiera retroceder. Sino porque comprendía que cruzar ese umbral significaba dejar atrás algo conocido. Y entonces recordó otra frase del anciano. Las puertas más importantes no se cruzan con los pies. Se cruzan con la decisión. Samuel avanzó. Solo un paso. Pero ese paso fue suficiente. El espacio al otro lado del umbral no era oscuro. No era desconocido. Era silencioso. Un silencio distinto. Más profundo que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Era un silencio lleno de presencia. Samuel miró alrededor lentamente. No había paredes. No había suelo. No había cielo. Pero tampoco había vacío. Había algo. Algo difícil de describir. Era como si estuviera dentro de una conciencia más grande que la suya. Como si hubiera entrado en un lugar que siempre había existido, pero que nunca había podido ver. De pronto comprendió algo con absoluta claridad. La puerta no lo estaba llevando a otro lugar. Lo estaba llevando hacia sí mismo. Samuel respiró profundamente. Sentía tranquilidad. Una tranquilidad distinta. Más firme. Más estable. Más real. Entonces ocurrió algo más. Escuchó una voz. No venía de afuera. No venía del espacio que lo rodeaba. Venía de dentro.
No era una voz con palabras. Era una comprensión. Una certeza directa. Había cruzado el primer umbral. Y cuando comprendió eso, también comprendió algo aún más importante. Cruzar la puerta no era el final del camino. Era el comienzo verdadero. Samuel permaneció allí durante unos instantes más, sintiendo aquella presencia silenciosa que lo rodeaba completamente. Y en ese instante entendió algo que cambiaría su manera de vivir para siempre. La puerta nunca había estado cerrada. Había estado esperando su decisión. Y ahora que había dado el primer paso, el camino ya no podía volver atrás. Samuel permaneció en aquel espacio silencioso sin saber cuánto tiempo había pasado. No había reloj. No había movimiento del sol. No existía ninguna señal que indicara el paso de los minutos. Sin embargo, no sentía confusión. Sentía presencia. Una presencia distinta a todo lo que había experimentado antes. No era una presencia externa. No era alguien observándolo. Era algo más profundo. Era como si estuviera dentro de sí mismo, pero en una parte que nunca había visitado. Durante años había creído que su mente era el lugar donde nacían sus decisiones. Había pensado que sus pensamientos eran el origen de su identidad. Pero ahora comenzaba a comprender algo diferente. Aquella parte silenciosa que lo rodeaba no pensaba. No dudaba. No temía. Simplemente existía. Samuel respiró lentamente. Por primera vez en mucho tiempo no sentía necesidad de hacer preguntas. No sentía necesidad de entender lo que estaba ocurriendo. Sentía certeza. Una certeza tranquila. Profunda. Estable. Entonces recordó algo importante. La voz. Aquella comprensión que había aparecido dentro de él cuando cruzó el umbral. No había sido una voz con palabras. Había sido algo más claro que las palabras. Había sido conocimiento. Samuel cerró los ojos lentamente. No porque necesitara oscuridad, sino porque intuía que debía escuchar nuevamente. Y entonces ocurrió. No fue un sonido. No fue una frase. Fue una comprensión directa que apareció dentro de él como si siempre hubiera estado allí. No estás perdido. Samuel sintió un estremecimiento recorrer su interior. Durante años había sentido exactamente lo contrario. Había vivido con la sensación de no saber hacia dónde avanzar. Había vivido creyendo que algo faltaba. Había vivido pensando que debía encontrar respuestas en el mundo exterior. Pero ahora comprendía algo completamente distinto. Nunca había estado perdido. Solo había estado distraído. Samuel respiró más profundo. Aquella certeza no venía acompañada de argumentos. No necesitaba explicación. Era verdad. Podía sentirlo con una claridad imposible de negar. Entonces apareció otra comprensión. No has llegado hasta aquí por casualidad. Samuel sintió que algo dentro de su pecho se abría lentamente. Siempre había pensado que su vida era una sucesión de decisiones pequeñas. De circunstancias normales. De eventos sin dirección. Pero ahora comenzaba a ver otra posibilidad. Tal vez cada paso había tenido sentido. Tal vez incluso sus dudas habían tenido un propósito. Tal vez incluso sus miedos habían sido parte del camino. Samuel permaneció en silencio. No quería interrumpir aquello que estaba ocurriendo. No quería pensar demasiado. Solo quería escuchar. Y entonces llegó la tercera comprensión. La más profunda de todas. La puerta no estaba afuera. Nunca lo estuvo. Samuel sintió que su respiración cambiaba. Aquella idea transformaba completamente todo lo que había creído hasta ese momento. Durante años había buscado señales. Había esperado oportunidades. Había pensado que el cambio llegaría desde el exterior. Pero ahora comprendía algo diferente. La puerta siempre había estado dentro de él. Esperando. En silencio. Paciente. Sin exigir nada. Sin presionarlo. Solo esperando su decisión. Samuel permaneció quieto durante varios instantes más. Sintiendo cómo cada una de aquellas comprensiones reorganizaba su manera de entender su propia historia. Nada había sido inútil. Nada había sido accidental. Nada había sido un error. Todo había sido preparación. Entonces ocurrió algo aún más inesperado. Por primera vez comprendió el verdadero significado del silencio que el anciano le había enseñado a practicar. No era solo un ejercicio. No era solo una técnica. Era el camino. El silencio era la puerta. El silencio era el umbral. El silencio era el lenguaje con el que esa parte profunda de sí mismo podía comunicarse con él.
Samuel respiró lentamente. Sentía gratitud. No una gratitud dirigida hacia alguien, sino una gratitud hacia el proceso que lo había llevado hasta ese momento. Y entonces apareció la última comprensión de aquella experiencia. Cruzar la puerta no significaba escapar de su vida. Significaba regresar a ella de una manera diferente. Samuel abrió los ojos lentamente. El espacio silencioso seguía allí. La presencia seguía rodeándolo. Pero ahora sabía algo que antes no sabía. No estaba allí para quedarse. Estaba allí para recordar. Recordar quién era. Recordar qué debía hacer. Recordar hacia dónde debía avanzar. Y cuando esa certeza se volvió completamente clara dentro de él, comprendió algo que cambiaría su manera de vivir para siempre. La puerta no lo había separado del mundo. Lo había preparado para volver a él, despierto. Cuando Samuel abrió los ojos aquella mañana, supo inmediatamente que algo era diferente. No porque la habitación hubiera cambiado. No porque el mundo exterior se viera distinto. Todo parecía igual. La luz entraba por la ventana como cada día. El sonido lejano de la ciudad seguía allí. Los objetos permanecían en su lugar. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Samuel permaneció acostado unos segundos más, observando el techo en silencio. Intentó encontrar la sensación que había experimentado durante la noche. La presencia. La claridad. La certeza. No habían desaparecido. Seguían allí. Más suaves. Más tranquilas. Pero completamente reales. Por primera vez en muchos años no despertó con prisa. No despertó con preocupación. No despertó con la sensación de que debía correr detrás del día. Respiró lentamente. Y entonces comprendió algo inesperado. El silencio seguía con él. No era el silencio del sueño. No era el silencio del espacio que había cruzado. Era otro tipo de silencio. Un silencio que ahora existía dentro de él incluso con los ojos abiertos. Samuel se incorporó lentamente. Se sentó en la cama. Observó la habitación. Y por primera vez notó algo que siempre había estado allí. Su mente no estaba hablando. No repetía pendientes. No recordaba preocupaciones. No anticipaba problemas. Solo observaba. Era una sensación completamente nueva. Durante años su mente había comenzado el día antes incluso de abrir los ojos. Pero ahora algo había cambiado. No había urgencia. Había presencia. Samuel caminó hacia la cocina con calma. Cada paso parecía más consciente. Más real. Más completo. No sabía cómo explicarlo. Pero podía sentirlo con claridad. Era como si hubiera regresado al mismo mundo, desde otro lugar. Mientras preparaba su desayuno ocurrió algo que lo sorprendió aún más. Notó que sus movimientos eran más lentos. No por cansancio. Por atención. Por primera vez estaba completamente presente en algo tan simple como llenar un vaso con agua. Observó el sonido. Observó el movimiento. Observó su respiración. Y comprendió algo importante. Nunca había estado realmente allí antes. Había pasado años viviendo dentro de sus pensamientos. Dentro de sus preocupaciones. Dentro de sus recuerdos. Pero ahora estaba aquí. Realmente aquí. Samuel permaneció quieto unos segundos sosteniendo el vaso entre sus manos. Entonces recordó las palabras que había escuchado dentro del umbral. Cruzar la puerta no significaba escapar de su vida. Significaba regresar a ella de una manera diferente. Ahora comenzaba a entenderlo. El cambio no estaba ocurriendo en otro mundo. Estaba ocurriendo en este. En su vida diaria. En sus decisiones pequeñas. En su manera de mirar. En su manera de respirar. En su manera de caminar. Samuel salió de casa unos minutos después. La ciudad seguía siendo la misma. Las personas caminaban con prisa. Los autos pasaban rápidamente. Los sonidos llenaban las calles. Nada parecía distinto. Y sin embargo él veía algo que antes no veía. Veía movimiento sin perder el silencio. Veía ruido sin perder la calma. Veía prisa sin sentirse arrastrado por ella. Era como si algo dentro de él se hubiera vuelto estable. Como si ahora existiera un centro que antes no estaba. Mientras caminaba hacia su trabajo ocurrió algo más. Sintió nuevamente la misma presencia que había experimentado durante la noche. No era tan intensa. No era tan profunda. Pero era clara. Seguía allí. Dentro de él. Como una brújula silenciosa. Samuel comprendió algo importante en ese instante.
El umbral no había desaparecido. Solo había cambiado de forma. Ya no era una puerta visible. Era una dirección interior. Era una forma nueva de estar en el mundo. Era una manera distinta de caminar dentro de su propia vida. Samuel continuó avanzando por la calle con una tranquilidad que antes no conocía. Y mientras observaba el movimiento de la ciudad a su alrededor, comprendió algo que transformaría completamente su manera de vivir a partir de ese día. Despertar no significaba alejarse del mundo. Significaba aprender a caminar dentro de él, sin volver a perderse. Durante las primeras horas de aquel día, Samuel caminó con una tranquilidad que nunca antes había experimentado. No era alegría. No era entusiasmo. Era algo más profundo. Era estabilidad. Era como si dentro de él existiera ahora un espacio silencioso que no dependía de lo que ocurría afuera. Mientras avanzaba entre las personas, los sonidos de la ciudad seguían siendo los mismos de siempre. Las conversaciones. Los pasos apresurados. El ruido de los vehículos. Nada había cambiado. Pero su manera de percibirlo todo era distinta. Por primera vez no sentía que el mundo lo arrastraba. Sentía que podía observarlo sin perderse dentro de él. Samuel continuó caminando con esa sensación nueva dentro del pecho. Hasta que ocurrió algo inesperado. Al llegar a su trabajo encontró un ambiente diferente. No era un cambio visible. Era una tensión. Una incomodidad silenciosa. Algo que podía sentirse en el aire. Antes incluso de preguntar qué ocurría, comprendió que algo no estaba bien. Una compañera lo miró con preocupación. Otro evitó cruzar su mirada. Las conversaciones eran breves. Incompletas. Como si todos supieran algo que él aún no sabía. Samuel avanzó lentamente hacia su escritorio. Y entonces escuchó la noticia. La empresa estaba atravesando cambios. Había decisiones pendientes. Posibles recortes. Posibles salidas. Posibles transformaciones. Durante años, una noticia así habría despertado inmediatamente el miedo dentro de él. Habría comenzado a imaginar escenarios negativos. Habría anticipado pérdidas. Habría sentido incertidumbre. Pero esta vez ocurrió algo distinto. El miedo apareció. Sí, pero no tomó el control. Samuel lo observó. Tal como el anciano le había enseñado. Tal como había practicado la noche anterior. Tal como había comprendido dentro del umbral. Respiró lentamente. Observó el pensamiento. Observó la reacción. Observó la tensión en su cuerpo. Pero no se dejó arrastrar por ella. Era la primera vez que algo así ocurría. La primera vez que podía sentir el miedo, sin convertirse en él. Samuel permaneció en silencio unos segundos. Y en ese silencio comprendió algo importante. Aquella era la prueba. No una prueba externa. Una prueba interna. El cambio que había experimentado no debía demostrarse en los sueños. Debía demostrarse allí. En medio de la incertidumbre. En medio del movimiento. En medio de la realidad. Samuel se sentó lentamente en su escritorio. Observó sus manos. Observó su respiración. Observó sus pensamientos. Y entonces recordó algo que había comprendido dentro del umbral. Nada había sido accidental. Nada había sido inútil. Todo había sido preparación. Aquella situación no era un problema. Era un paso. Un paso dentro del camino que había comenzado a recorrer. Samuel levantó la mirada lentamente. Por primera vez no necesitaba saber qué ocurriría después. No necesitaba controlar el resultado. No necesitaba anticipar el futuro. Sentía algo diferente. Confianza. No confianza en las circunstancias. Confianza en sí mismo. Confianza en el proceso. Confianza en el camino invisible que había comenzado a revelarse dentro de él. Durante el resto de la mañana continuó trabajando con normalidad. Pero algo había cambiado profundamente. No trabajaba con ansiedad. No trabajaba con miedo. Trabajaba con presencia. Era una sensación nueva. Estable. Clara. Real. Y entonces ocurrió algo aún más inesperado. Mientras revisaba algunos documentos, comprendió algo que no había visto antes. Durante años había permanecido en ese lugar por costumbre. Por seguridad. Por miedo a cambiar. Pero ahora comenzaba a ver otra posibilidad. Tal vez aquel cambio no era una amenaza. Tal vez era una invitación. Una invitación parecida a la puerta. Una invitación parecida al silencio. Una invitación parecida al camino que había comenzado a recorrer.
Samuel respiró lentamente. No sabía qué ocurriría con su trabajo. No sabía qué decisiones tomaría la empresa. No sabía qué cambios vendrían después. Pero sabía algo más importante. No estaba perdido. No estaba retrocediendo. No estaba equivocado. Estaba avanzando. Y mientras comprendía eso con una claridad nueva dentro de su interior, sintió nuevamente la presencia silenciosa que había comenzado a acompañarlo desde que cruzó el umbral. Entonces entendió algo que transformaría completamente su manera de mirar lo que estaba ocurriendo frente a él. Las pruebas no aparecían para detener su camino. Aparecían para confirmarle que ya había comenzado a recorrerlo. Durante los días siguientes, la tensión en el trabajo no desapareció. Al contrario, se volvió más evidente. Los rumores comenzaron a crecer. Las conversaciones en voz baja se repetían en los pasillos. Las reuniones inesperadas aparecían sin explicación. Y cada día parecía traer nuevas dudas. Samuel observaba todo aquello con atención. Pero ya no reaccionaba como antes. No evitaba la incertidumbre. No intentaba ignorarla. La observaba. Tal como había aprendido. Tal como había practicado. Tal como había comprendido dentro del umbral. Durante años habría intentado buscar respuestas inmediatas. Habría preguntado. Habría imaginado escenarios negativos. Habría sentido ansiedad. Pero ahora algo dentro de él era distinto. No necesitaba controlar lo que aún no había ocurrido. Necesitaba permanecer presente. Era la primera vez que podía hacerlo con tanta claridad. Una mañana, al llegar a la oficina, encontró algo diferente. Su nombre estaba en una lista. Una lista corta. Una lista silenciosa. Una lista que nadie quería ver. Samuel comprendió inmediatamente lo que significaba. Era una convocatoria. Una reunión individual. Una decisión pendiente. Durante unos segundos sintió nuevamente la presencia del miedo. Pero esta vez no apareció como antes. No llegó con fuerza. No tomó el control. Solo apareció. Y él lo observó. Respiró lentamente. Sintió su cuerpo. Sintió su mente. Sintió sus pensamientos intentando anticipar lo que ocurriría. Pero no los siguió. No los creyó. No los alimentó. Solo permaneció presente. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones comprendió algo importante. Aquella era otra puerta. No una puerta visible. No una puerta de sueños. Era una puerta real. Una puerta de decisiones. Una puerta de transformación. Samuel tocó la puerta suavemente. Y entró. La conversación fue breve. Directa. Respetuosa. La empresa estaba reorganizándose. Algunos puestos desaparecerían. El suyo era uno de ellos. Durante unos segundos el silencio llenó la habitación. El responsable continuó hablando. Explicó los cambios. Explicó las condiciones. Explicó los siguientes pasos. Pero Samuel apenas necesitaba escuchar los detalles. Porque algo dentro de él ya había comprendido lo esencial. No era un final. Era un movimiento. Un movimiento necesario. Un movimiento esperado. Un movimiento que de alguna manera ya había comenzado antes incluso de que la noticia apareciera. Samuel salió de la sala con calma. No con indiferencia. No con resignación. Con claridad. Mientras caminaba por el pasillo sintió algo inesperado. No estaba perdiendo algo. Estaba dejando espacio. Era una sensación difícil de explicar. Pero completamente real. Durante años había permanecido allí por seguridad. Por costumbre. Por miedo. Pero ahora comprendía algo nuevo. La estabilidad verdadera no dependía de un lugar. Dependía de su conciencia. Samuel salió del edificio unos minutos después. El aire de la calle parecía distinto. Más amplio. Más abierto. Más silencioso. No porque el mundo hubiera cambiado. Porque él había cambiado. Caminó lentamente sin prisa. Sin dirección inmediata. Sin necesidad de decidir de inmediato qué hacer después. Por primera vez comprendía algo importante. No todas las pérdidas eran pérdidas. Algunas eran liberaciones. Algunas eran invitaciones. Algunas eran señales. Mientras avanzaba por la calle recordó la puerta. Recordó el silencio. Recordó el umbral. Y entonces comprendió algo aún más profundo. El cambio interior siempre termina transformando el mundo exterior. No porque el mundo cambie primero. Porque uno cambia antes.
Samuel respiró lentamente. Sintió nuevamente aquella presencia silenciosa acompañándolo. Como una guía invisible. Como una certeza tranquila. Como una dirección que no necesitaba explicaciones. Y mientras caminaba sin prisa por la ciudad comprendió algo que cambiaría completamente su manera de mirar lo que estaba ocurriendo en su vida. La puerta no se había cerrado detrás de él. Se había abierto delante. Samuel caminó durante varios minutos sin mirar el reloj. No tenía prisa. No tenía un destino inmediato. Por primera vez en muchos años, no tenía una rutina que lo esperara al día siguiente. Y sin embargo, no sentía vacío. Sentía espacio. Era una sensación extraña. Nueva. Amplia. Como si algo dentro de él hubiera dejado de sostenerse en lo conocido, para comenzar a sostenerse en algo más profundo. Durante años había pensado que su estabilidad dependía de su trabajo. De su horario. De su salario. De su rutina diaria. Pero ahora comprendía algo distinto. La estabilidad verdadera no venía de afuera. Venía de su conciencia. Samuel continuó caminando lentamente por la ciudad. Observando los rostros. Escuchando los sonidos. Sintiendo el movimiento alrededor suyo. Todo seguía siendo igual. Y sin embargo, él ya no era el mismo. Mientras avanzaba sin dirección definida recordó algo importante. El anciano. Durante los últimos días no había vuelto a verlo. No sabía si debía buscarlo. No sabía si volvería a aparecer. Pero intuía que su encuentro no había sido casual. Había sido parte del camino. Samuel se detuvo unos segundos frente a una pequeña plaza. Era el mismo lugar donde lo había encontrado por primera vez. El mismo banco. El mismo silencio. La misma sensación. Como si el tiempo no hubiera pasado. Se acercó lentamente. Miró alrededor. Y entonces lo vio. El anciano estaba allí. Sentado. Observando con la misma calma de siempre. Como si hubiera sabido que Samuel regresaría. Samuel sintió una sonrisa aparecer en su rostro sin darse cuenta. Se acercó. Se sentó junto a él. Durante unos segundos ninguno habló. No era necesario. El silencio entre ellos era distinto al silencio de antes. Ahora tenía significado. Ahora tenía dirección. Finalmente Samuel habló. Perdí mi trabajo. El anciano asintió suavemente. Como si ya lo supiera. Como si lo hubiera esperado. No lo perdiste, respondió con serenidad. Lo dejaste atrás. Samuel lo miró sorprendido. Aquella frase cambió completamente la forma en que estaba interpretando lo ocurrido. Durante mucho tiempo caminaste con una puerta delante de ti, continuó el anciano. Ahora estás caminando a través de ella. Samuel permaneció en silencio. Sentía que esas palabras eran verdad. No como una idea. Como una experiencia. Pero ahora comienza otra parte del camino, continuó el anciano. La parte en la que debes confiar sin ver todavía el resultado. Samuel respiró lentamente. Aquello era lo más difícil. Confiar sin garantías. Avanzar sin certezas visibles. Caminar sin un mapa claro. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó finalmente. El anciano lo observó con calma. Recordando lo que ya viste. Samuel frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? El anciano respondió con serenidad. La puerta no apareció cuando la buscaste. Apareció cuando estuviste listo. Samuel guardó silencio. Comprendía exactamente lo que significaba. Durante años había intentado controlar su camino. Había intentado decidir cada paso. Había intentado asegurar cada resultado. Pero ahora estaba aprendiendo algo diferente. El camino también sabía encontrarlo a él. El anciano continuó hablando. Cuando una puerta se abre dentro de ti, el mundo comienza a reorganizarse alrededor. Samuel sintió que algo dentro de su pecho se acomodaba con esas palabras. Era exactamente lo que estaba ocurriendo. Nada parecía seguro. Pero todo parecía tener sentido. Ahora debes aprender algo más, dijo el anciano con suavidad. Samuel lo miró con atención. Debes aprender a reconocer las señales. Samuel inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué señales? El anciano sonrió levemente. Las que siempre han estado allí, pero que antes no podías ver. Samuel permaneció en silencio. Sintiendo que algo importante estaba a punto de comenzar. A partir de ahora, continuó el anciano, el camino no solo aparecerá en tus sueños. Aparecerá en tu vida. Samuel respiró profundamente. Aquella frase tenía un significado especial.
Era una invitación. Una advertencia. Una promesa. Y mientras permanecía sentado junto al anciano en aquel banco silencioso, comprendió algo que cambiaría completamente su manera de avanzar a partir de ese día. El camino ya no estaba delante de él. Ahora estaba ocurriendo dentro de él y alrededor de él al mismo tiempo. Samuel permaneció sentado junto al anciano durante varios minutos después de escuchar aquellas palabras. El camino aparecerá en tu vida. Aquella frase seguía resonando dentro de él con una claridad difícil de explicar. Durante años había pensado que las respuestas debían encontrarse a través del esfuerzo. A través de decisiones calculadas. A través de planes seguros. Pero ahora comenzaba a comprender algo diferente. El camino no siempre se construía. Muchas veces se revelaba. Samuel respiró lentamente. Observó la plaza. Observó el movimiento de las personas alrededor. Todo parecía igual que siempre. Y sin embargo, intuía que algo había cambiado. ¿Cómo puedo reconocer esas señales?, preguntó finalmente. El anciano lo miró con serenidad, como si hubiera esperado exactamente esa pregunta. Primero debes aprender a no ignorarlas, respondió con calma. Samuel frunció ligeramente el ceño. ¿Ignorarlas? El anciano asintió. Las señales siempre han estado en tu vida. Pero durante mucho tiempo estuviste demasiado ocupado tratando de controlar el camino para poder verlas. Samuel guardó silencio. Aquella idea tenía sentido. Durante años había avanzado con prisa. Había tomado decisiones por miedo. Había elegido seguridad en lugar de dirección. Y ahora comenzaba a entender que quizá había pasado junto a muchas puertas sin reconocerlas. Las señales no aparecen como esperas, continuó el anciano. Aparecen como coincidencias. Como encuentros. Como intuiciones. Como oportunidades que parecen pequeñas, pero cambian todo cuando decides seguirlas. Samuel escuchaba con atención absoluta. Sentía que cada palabra estaba dirigida exactamente al momento que estaba viviendo. Pero hay algo más importante aún, continuó el anciano. Samuel levantó la mirada. Las señales no obligan. Solo invitan. Samuel respiró lentamente. Aquella frase tenía un significado profundo. Significaba que debía decidir. Significaba que debía participar. Significaba que el camino no avanzaría sin su compromiso. Durante unos segundos permaneció en silencio. Y entonces ocurrió algo inesperado. Recordó algo que había pasado desapercibido esa misma mañana. Mientras caminaba sin rumbo después de salir del trabajo, había visto un pequeño cartel en la ventana de una librería antigua. Un cartel sencillo. Discreto. Casi invisible. Pero ahora regresaba con claridad a su memoria. Samuel lo miró sorprendido. Creo que vi algo, dijo lentamente. El anciano sonrió. No con sorpresa. Con reconocimiento. Entonces debes volver allí. Samuel sintió una ligera duda aparecer dentro de él. ¿Y si no significa nada? El anciano lo observó con tranquilidad. Las señales no siempre explican su significado al principio. Primero debes acercarte a ellas. Samuel respiró profundamente. Sentía que algo dentro de él comenzaba a moverse nuevamente. La misma sensación que había sentido frente a la puerta. La misma sensación que había sentido antes de cruzar el umbral. Era una invitación. Samuel se levantó lentamente del banco. Miró al anciano. Gracias. El anciano asintió suavemente. Como si supiera que no hacía falta decir nada más. Samuel comenzó a caminar hacia la calle principal. No sabía exactamente qué encontraría. No sabía si aquel cartel significaba algo importante. Pero sabía algo más profundo. Debía seguirlo. Mientras avanzaba por las calles de la ciudad, la sensación de dirección comenzaba a crecer dentro de él. No era certeza. Era intuición. Pero era suficiente. Después de unos minutos llegó frente a la librería. El cartel seguía allí. Pequeño. Simple. Casi invisible para cualquiera que no estuviera atento. Samuel se acercó lentamente. Lo leyó con calma. Era una invitación. Una reunión abierta. Un encuentro sobre conciencia. Una conversación sobre el poder del silencio interior. Samuel sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era casualidad. No podía serlo. Recordó las palabras del anciano. Las señales aparecen cuando estás listo para verlas. Samuel permaneció unos segundos observando el cartel. Sintiendo como algo dentro de él confirmaba lo que ya sabía. Aquella no era una coincidencia.
Era una puerta. Otra puerta. Distinta. Nueva. Pero conectada con el mismo camino. Y mientras permanecía frente a la entrada de aquella pequeña librería comprendió algo que cambiaría completamente la manera en que avanzaría a partir de ese momento. El camino no solo se abría dentro de él, también comenzaba a abrirse delante de él. Samuel permaneció frente a la puerta de la librería durante varios segundos sin moverse. El cartel seguía allí. Pequeño. Sencillo. Pero imposible de ignorar. Un encuentro abierto sobre conciencia. Una conversación sobre el silencio interior. Las mismas palabras que el anciano había pronunciado días antes. Las mismas ideas que habían comenzado a transformar su vida. No podía ser una coincidencia. Samuel respiró lentamente. Durante años habría pasado de largo. Habría pensado que no tenía tiempo. Habría creído que no era importante. Habría seguido su rutina sin detenerse. Pero ahora algo dentro de él era distinto. Ahora sabía reconocer una señal cuando aparecía. Tomó aire. Y abrió la puerta. El sonido suave de la campana al entrar marcó el comienzo de algo que no podía prever completamente. El interior de la librería era tranquilo. Silencioso. Las estanterías estaban llenas de libros antiguos. El aroma del papel envejecido llenaba el ambiente con una calma difícil de explicar. No había muchas personas. Solo unas pocas. Algunas observaban libros. Otras conversaban en voz baja. Samuel avanzó lentamente, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo importante. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero intuía que estaba en el lugar correcto. Al fondo del local vio una pequeña mesa. Alrededor de ella había varias sillas. Algunas ya estaban ocupadas. Personas diferentes. Edades distintas. Rostros tranquilos. Miradas atentas. Como si todos estuvieran esperando algo. Samuel se acercó con calma. Nadie habló. Pero varias personas lo miraron con una sonrisa leve. No una sonrisa social. Una sonrisa de reconocimiento. Como si supieran que él también estaba comenzando el mismo camino. Samuel se sentó en silencio. Sintiendo algo nuevo. No era nerviosismo. No era duda. Era familiaridad. Como si aquel lugar no fuera desconocido. Como si ya hubiera estado allí antes. Minutos después, una mujer de mirada serena se sentó frente al grupo. No habló inmediatamente. Observó a cada persona con calma. Como si reconociera algo en cada uno. Finalmente habló. Si están aquí, es porque ya comenzaron a escuchar. Samuel sintió un estremecimiento recorrer su interior. Aquella frase tenía el mismo tono que las palabras del anciano. La misma claridad. La misma certeza. El silencio interior no es el final del camino, continuó la mujer. Es el comienzo de la visión. Samuel escuchaba con atención absoluta. Cada palabra parecía confirmar lo que había comenzado a descubrir por sí mismo. Cuando aprenden a observar sus pensamientos, continuó, comienzan a observar su historia. Samuel respiró lentamente. Sabía que aquello era verdad. Había comenzado a verlo. Había comenzado a sentirlo. Pero ahora alguien más lo estaba nombrando con claridad. Y cuando observan su historia, continuó la mujer, descubren algo importante. Samuel inclinó ligeramente la cabeza, esperando escuchar lo siguiente. Descubren que pueden cambiarla. El silencio llenó la mesa durante unos segundos. No era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de significado. Samuel comprendió algo en ese instante. No había llegado allí por casualidad. Había llegado porque estaba preparado. La mujer continuó hablando. Muchos creen que el cambio comienza cuando las circunstancias cambian. Pero no es así. El cambio comienza cuando la conciencia cambia. Samuel sintió que aquellas palabras encajaban perfectamente con todo lo que había vivido durante los últimos días. La puerta. El umbral. El silencio. La pérdida de su trabajo. El encuentro con el anciano. Todo tenía sentido ahora. Todo formaba parte del mismo camino. La mujer los observó nuevamente. A partir de hoy comenzarán a ver señales con más claridad. Samuel recordó inmediatamente el cartel. Recordó la puerta. Recordó la sensación que lo había traído hasta allí. Pero deben entender algo importante, continuó ella. Samuel permaneció atento. Las señales no aparecen para convencerlos. Aparecen para confirmar lo que ya saben. Samuel sintió que algo dentro de él se acomodaba con esas palabras. Era exactamente lo que estaba ocurriendo.
No estaba buscando respuestas nuevas. Estaba reconociendo respuestas que siempre habían estado dentro de él. Mientras escuchaba en silencio, comprendió algo que cambiaría completamente su manera de avanzar a partir de ese momento. El camino ya no era solo una experiencia personal. Ahora también era una experiencia compartida. Y mientras permanecía sentado junto a aquellas personas que parecían haber comenzado el mismo viaje que él, entendió algo que transformaría su percepción del proceso que estaba viviendo. No había llegado allí para aprender algo nuevo. Había llegado allí para recordar, junto a otros. Samuel permaneció en silencio después de escuchar las últimas palabras de la mujer. No había llegado allí para aprender algo nuevo. Había llegado para recordar. Aquella idea permanecía dentro de él con una fuerza difícil de explicar. Durante años había creído que el conocimiento debía adquirirse, que el cambio debía construirse, que la transformación debía alcanzarse con esfuerzo. Pero ahora comenzaba a comprender algo diferente. Tal vez lo más importante no era aprender. Era recordar. Recordar algo que siempre había estado dentro de él. Recordar algo que había olvidado mientras intentaba adaptarse al mundo. La mujer observó al grupo con calma antes de continuar. Cuando comienzan a escuchar el silencio interior, dijo con serenidad, algo cambia en su manera de mirar la vida. Samuel sintió que aquellas palabras describían exactamente lo que estaba viviendo. Todo seguía siendo igual. Pero su manera de percibirlo todo era distinta. Las decisiones cambian. Las relaciones cambian. Las oportunidades cambian. Pero lo más importante es que cambia la dirección. Samuel respiró lentamente. Aquella palabra tenía un significado especial. Dirección. Durante años había vivido avanzando sin saber hacia dónde. Había seguido caminos seguros. Había tomado decisiones previsibles. Había evitado riesgos innecesarios. Pero ahora comenzaba a sentir algo nuevo. Una dirección interior. No visible. No explicable. Pero completamente real. La mujer continuó hablando. Cuando escuchan esa dirección durante el tiempo suficiente, algo más comienza a revelarse. Samuel inclinó ligeramente la cabeza. Sabía que aquello era importante. Comienzan a descubrir por qué comenzaron este camino. El silencio llenó la mesa nuevamente. Samuel sintió un movimiento profundo dentro de su interior. Nunca había pensado en eso. Nunca había considerado que su búsqueda tuviera un propósito más amplio. Había creído que todo aquello estaba ocurriendo solo para entenderse mejor. Solo para encontrar calma. Solo para dejar de sentirse perdido. Pero ahora comenzaba a comprender algo distinto. Tal vez su camino no era solo personal. La mujer continuó hablando con calma. Nadie despierta solo para sí mismo. Samuel sintió un estremecimiento recorrer su interior. Aquella frase tenía un significado más profundo de lo que parecía. Cuando una persona comienza a ver con claridad, continuó, su mirada comienza a iluminar el camino de otros. Samuel permaneció completamente atento. Sentía que aquellas palabras estaban dirigidas exactamente a él. Recordó algo inesperado en ese momento. Recordó las conversaciones que había tenido en el trabajo antes de perder su empleo. Recordó a personas que parecían confundidas. Recordó momentos en los que había sentido el impulso de decir algo diferente. Recordó ocasiones en las que había querido compartir lo que estaba comprendiendo, pero no lo había hecho. Tal vez no había sido casualidad. Tal vez había sido preparación. La mujer continuó hablando. El propósito no aparece como una idea. Aparece como una dirección que se repite. Samuel respiró lentamente. Sentía que algo dentro de él comenzaba a organizarse. Como si piezas dispersas comenzaran a encajar. Aparece en las decisiones que los llaman. Aparece en los encuentros que se repiten. Aparece en las preguntas que no dejan de regresar. Samuel recordó inmediatamente la puerta. Recordó el silencio. Recordó al anciano. Recordó el cartel en la librería. Recordó la reunión. Nada había sido casual. Nada había sido aleatorio. Todo había sido parte del mismo camino. La mujer observó nuevamente al grupo. Cuando comienzan a reconocer esas repeticiones, comienzan a reconocer su propósito. Samuel sintió que algo dentro de su pecho se abría lentamente. No era una emoción intensa. Era una certeza tranquila. Como si hubiera sabido aquello desde siempre. Como si solo hubiera necesitado tiempo para recordarlo. Durante años había pensado que debía encontrar su lugar en el mundo. Pero ahora comenzaba a comprender algo diferente.
Tal vez debía ayudar a otros a encontrar el suyo. No como maestro. No como guía. Sino como alguien que también estaba caminando. Alguien que también estaba aprendiendo. Alguien que también había cruzado una puerta. Samuel permaneció en silencio durante varios segundos, sintiendo cómo aquella comprensión reorganizaba su historia completa. Nada había sido inútil. Nada había sido un error. Todo había sido preparación. Y mientras permanecía sentado junto al grupo comprendió algo que cambiaría completamente su manera de mirar lo que estaba ocurriendo en su vida. No había comenzado aquel camino solo para despertar. Había comenzado para recordar que no debía caminarlo solo, ni dejar que otros lo hicieran. Samuel salió de la librería con una sensación distinta a la de todas las veces anteriores. No era solo tranquilidad. No era solo claridad. Era decisión. Durante los últimos días había comprendido muchas cosas. Había cruzado una puerta. Había aprendido a escuchar el silencio. Había reconocido señales. Había encontrado personas caminando en la misma dirección. Pero ahora algo dentro de él comenzaba a decirle algo nuevo. Ya no era momento de esperar. Era momento de avanzar. Samuel caminó lentamente por la calle mientras recordaba las palabras de la mujer. Nadie despierta solo para sí mismo. Aquella frase seguía resonando dentro de él con fuerza. Durante años había pensado que su transformación era un proceso personal. Un proceso íntimo. Un proceso silencioso. Pero ahora comenzaba a comprender algo diferente. El cambio interior siempre termina convirtiéndose en acción. Aunque esa acción sea pequeña. Aunque esa acción sea invisible al principio. Aunque esa acción solo sea una conversación. Samuel respiró lentamente. Mientras caminaba recordó algo inesperado. Durante los últimos días varias personas habían comenzado a acercarse a él de manera diferente. Algunas habían hecho preguntas. Otras habían compartido inquietudes. Otras simplemente habían escuchado con atención cuando él hablaba. En ese momento comprendió algo importante. Tal vez el camino ya había comenzado a expresarse a través de él. Tal vez no debía buscar un momento especial para comenzar. Tal vez ya estaba ocurriendo. Samuel continuó caminando sin prisa, observando el movimiento de la ciudad, sintiendo nuevamente aquella presencia silenciosa acompañándolo. Pero esta vez la presencia no parecía solo interior. Parecía dirección. Parecía impulso. Parecía invitación. Recordó al anciano. Recordó la puerta. Recordó el umbral. Recordó la librería. Recordó el grupo. Todo había sido preparación. Todo había sido parte del mismo movimiento. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mientras caminaba frente a una pequeña cafetería escuchó su nombre. Samuel se detuvo. Giró lentamente. Era un antiguo compañero de trabajo. Alguien con quien había compartido muchas conversaciones durante los años anteriores. Alguien que había parecido especialmente preocupado durante los últimos días en la empresa. Samuel, dijo con alivio al verlo. Justo estaba pensando en ti. Samuel sintió inmediatamente algo familiar. No era casualidad. Era otra señal. Se sentaron juntos. Durante unos minutos hablaron de lo ocurrido en la empresa. De los cambios. De la incertidumbre. De los planes. Pero pronto la conversación cambió. El antiguo compañero lo miró con seriedad. No sé cómo lo hiciste, dijo lentamente, pero tú parecías tranquilo incluso cuando todos estaban preocupados. Samuel permaneció en silencio unos segundos. No sabía qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque comprendía que aquella conversación era importante. Muy importante. Estoy tratando de escuchar algo diferente, respondió finalmente. El compañero lo observó con atención. Como si aquellas palabras despertaran algo dentro de él. Yo también quiero entender eso, dijo después de unos segundos. Samuel sintió algo moverse dentro de su interior. No era emoción. Era reconocimiento. Era confirmación. Era exactamente lo que la mujer había dicho. Cuando una persona comienza a ver con claridad, su mirada comienza a iluminar el camino de otros. Samuel respiró lentamente. Comprendía ahora algo que antes no había visto con tanta claridad. No debía esperar un momento perfecto. No debía esperar una señal más grande. El camino ya estaba ocurriendo. En conversaciones simples. En encuentros inesperados. En preguntas sinceras. En silencios compartidos.
Mientras continuaban hablando en aquella pequeña mesa de la cafetería, comprendió algo que cambiaría completamente su manera de avanzar a partir de ese día. El propósito no era algo que debía encontrar. Era algo que debía comenzar a vivir. Y en ese instante supo con absoluta claridad que el camino que había comenzado con una puerta en silencio, ahora comenzaba a abrirse a través de él. Samuel permaneció en silencio después de escuchar las palabras de su antiguo compañero. Yo también quiero entender eso. Aquella frase quedó suspendida entre los dos como una señal clara. No era una conversación casual. No era una coincidencia. Era una confirmación. Durante años Samuel había esperado una señal grande. Algo evidente. Algo imposible de ignorar. Pero ahora comenzaba a comprender algo diferente. Las señales verdaderas no siempre llegan como acontecimientos extraordinarios. Muchas veces llegan como preguntas sinceras. Como encuentros simples. Como momentos silenciosos que cambian una dirección completa. Samuel respiró lentamente antes de responder. No quería hablar desde la prisa. No quería hablar desde la teoría. Quería hablar desde la experiencia. Yo tampoco entendía nada hace poco tiempo, dijo finalmente con serenidad. Solo comencé a escuchar algo que siempre había estado allí. Su compañero lo observó con atención. Como si esas palabras despertaran algo dentro de él. ¿Escuchar qué?, preguntó con sinceridad. Samuel guardó silencio unos segundos. Recordó la puerta. Recordó el umbral. Recordó el anciano. Recordó la librería. Recordó el grupo. Recordó el silencio. Todo estaba conectado. El silencio, respondió finalmente. El compañero frunció ligeramente el ceño. No con rechazo. Con curiosidad. Samuel continuó hablando con calma. No intentaba convencer. No intentaba explicar demasiado. Solo compartía. Cuando empiezas a escuchar el silencio, empiezas a ver cosas que antes no veías. El compañero permanecía atento. Como si cada palabra tuviera sentido aunque todavía no pudiera explicarlo completamente. Empiezas a darte cuenta de que muchas decisiones que tomaste no eran tuyas, continuó Samuel. Eran miedo. Costumbre. Seguridad. El compañero bajó la mirada durante unos segundos. Samuel comprendió que aquellas palabras estaban llegando más profundo de lo que imaginaba. ¿Y cómo cambias eso?, preguntó finalmente. Samuel respiró lentamente. Aquella era la misma pregunta que él había hecho días atrás. La misma pregunta que había iniciado todo. Primero lo observas, respondió. Después dejas de obedecerlo. El silencio volvió a aparecer entre los dos. Pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de significado. Durante varios minutos continuaron conversando. No sobre teorías. No sobre ideas complicadas. Sobre experiencias. Sobre dudas. Sobre decisiones que ambos habían postergado durante años. Y mientras hablaban, Samuel comprendía algo con cada vez más claridad. No estaba enseñando. Estaba acompañando. No estaba guiando. Estaba compartiendo. No estaba mostrando un camino. Estaba caminándolo junto a alguien más. Era exactamente lo que la mujer había dicho. Nadie despierta solo para sí mismo. Samuel sintió una tranquilidad profunda al reconocerlo. No necesitaba convertirse en alguien diferente. No necesitaba adoptar un papel especial. Solo necesitaba ser honesto con lo que había descubierto. Solo necesitaba permanecer presente. Solo necesitaba escuchar. Después de un rato su compañero lo miró nuevamente. Esta vez con una expresión distinta. Más tranquila. Más abierta. Gracias, dijo con sinceridad. Samuel sonrió levemente. No respondió inmediatamente. Porque en ese instante comprendió algo importante. Aquella conversación no había sido solo para su compañero. También había sido para él. Había sido una confirmación. Había sido una señal. Había sido una puerta más. Una puerta distinta. Pero conectada con todas las anteriores. Samuel salió de la cafetería minutos después. El aire parecía distinto. No porque hubiera cambiado. Porque él había cambiado otra vez. Mientras caminaba por la calle sintió nuevamente aquella presencia silenciosa que lo había acompañado desde el principio. Pero esta vez era diferente. Más clara. Más estable. Más cercana. Era como si el camino ya no estuviera delante de él. Era como si ahora estuviera dentro de él completamente. Samuel se detuvo unos segundos antes de continuar caminando.
Respiró profundamente. Y entonces comprendió algo con absoluta claridad. Ya no estaba buscando su propósito. Lo estaba viviendo. Y en ese instante supo algo que cambiaría definitivamente la manera en que avanzaría a partir de ese día. El camino que había comenzado con una puerta silenciosa, ahora estaba comenzando a abrirse para otros a través de él. Capítulo 20. El día en que entendió que la puerta nunca había estado afuera. Samuel caminó durante varios minutos después de salir de la cafetería. No tenía prisa. No tenía un destino urgente. Pero tampoco tenía dudas. Por primera vez en mucho tiempo no estaba buscando respuestas. Estaba habitando una certeza. Mientras avanzaba por la calle recordó cada momento que lo había traído hasta allí. Recordó el día en que vio la puerta. Recordó la inquietud que no supo explicar. Recordó el silencio que comenzó a escucharlo. Recordó al anciano. Recordó la librería. Recordó el grupo. Recordó cada conversación. Recordó cada señal. Recordó cada decisión pequeña que había parecido insignificante en su momento. Ahora comprendía algo que antes no había podido ver con claridad. Nada había sido casual. Cada paso había sido parte del mismo camino. Incluso sus dudas. Incluso sus miedos. Incluso sus errores. Todo había sido preparación. Samuel se detuvo frente a una plaza tranquila. Se sentó en una banca. Observó a las personas caminar. Niños corriendo. Personas conversando. Alguien leyendo en silencio bajo un árbol. Durante años había vivido rodeado de escenas como esas sin verlas realmente. Pero ahora las observaba distinto. No como espectador. Como parte del mismo movimiento. Respiró profundamente. Y entonces comprendió algo que lo sorprendió incluso a él. La puerta nunca había sido un lugar. Había sido una decisión. Una decisión silenciosa. Una decisión invisible. Una decisión que comenzó el día en que eligió escuchar. Samuel cerró los ojos unos segundos. Sintió aquella presencia interior con más claridad que nunca. No como una voz. No como una idea. Como dirección. Como certeza. Como calma. Y en ese instante entendió algo que cambiaría definitivamente la forma en que caminaría el resto de su vida. El propósito no aparece cuando lo encuentras. Aparece cuando decides vivirlo. Samuel abrió los ojos lentamente. El mundo parecía el mismo. Pero ya no lo era. Porque él ya no era el mismo. Durante unos minutos permaneció observando la plaza. Hasta que algo ocurrió. Una mujer se acercó con cierta timidez. Lo miró con atención antes de hablar. «Disculpa», dijo con suavidad. «¿Tú estabas en la librería hace unos días?» Samuel la observó sorprendido. Asintió lentamente. La mujer sonrió con alivio. «Escuché algo de lo que hablaban ese día», continuó. «No entendí todo, pero sentí algo importante». Samuel guardó silencio unos segundos. Reconocía esa sensación. Era la misma que había sentido él. La misma inquietud. La misma señal. «Yo también sentí eso la primera vez», respondió con serenidad. La mujer lo miró con esperanza. «¿Y qué hiciste?», preguntó. Samuel sonrió ligeramente. No necesitó pensar la respuesta. «Escuché». La mujer respiró profundamente. Como si esa palabra hubiera sido suficiente. Samuel comprendió entonces algo con absoluta claridad. El camino no había terminado. El camino apenas comenzaba. No comenzaba para él. Comenzaba a través de él. Se levantó lentamente de la banca. Miró nuevamente la plaza. Sintió gratitud. No por haber encontrado respuestas, sino por haber aprendido a escuchar. Y antes de despedirse de la mujer dijo algo que no había planeado decir, pero que sabía que debía decir. Si alguna vez sentiste esa inquietud dentro de ti, no la ignores. Porque puede ser la puerta que estás esperando. Samuel comenzó a caminar nuevamente. Pero esta vez no caminaba solo. Caminaba acompañado por cada persona que comenzaba a despertar. Caminaba acompañado por cada pregunta sincera. Caminaba acompañado por cada silencio que se transformaba en dirección. Y mientras avanzaba comprendió algo más. Tal vez este mismo momento también estaba ocurriendo dentro de alguien que escuchaba su historia. Tal vez alguien más estaba sintiendo esa misma señal ahora. Si ese es tu caso. Si algo dentro de ti despertó mientras escuchabas esta historia, entonces este puede ser tu momento. Tu propia puerta. Tu propio comienzo. Y si sentiste esa señal mientras caminabas junto a Samuel en este viaje,
Escribe en los comentarios la palabra despierto, porque a veces reconocerlo es el primer paso para comenzar a vivirlo. Samuel continuó caminando en silencio. Pero ahora sabía algo con certeza absoluta. La puerta nunca había estado afuera. Siempre había estado dentro. Y así, Samuel comprendió algo que pocas personas llegan a descubrir en toda una vida. El camino nunca empieza cuando encontramos respuestas. Empieza cuando dejamos de huir de las preguntas. Durante mucho tiempo creyó que buscaba una señal. Un mensaje. Una dirección clara. Algo extraordinario que cambiara su destino de un instante a otro. Pero ahora sabía la verdad. Las señales siempre estuvieron allí. En el silencio. En la incomodidad que no desaparecía. En la sensación de que había algo más esperándolo. En esa inquietud que no se apaga, porque no está hecha para apagarse. Está hecha para despertarte. Samuel no había encontrado una puerta. Había recordado que siempre había existido. Había recordado que siempre estuvo dentro de él. Y mientras caminaba hacia el horizonte de aquella tarde tranquila, entendió algo más profundo todavía. Cada persona tiene su propia puerta. Algunos la ignoran. Algunos la temen. Algunos la posponen durante años. Pero otros la atraviesan. No porque no tengan miedo, sino porque entienden que quedarse quietos también tiene un precio. Un precio silencioso. Un precio invisible. El precio de vivir sin descubrir quién podían haber sido. Samuel no volvió a ser el mismo después de aquel día. No porque el mundo cambiara, sino porque él decidió cambiar su manera de caminar dentro del mundo. Y desde entonces, cada conversación se convirtió en una semilla. Cada silencio en una respuesta. Cada encuentro en una señal. Porque cuando una persona despierta, su vida deja de ser coincidencia y comienza a convertirse en dirección. Tal vez por eso esta historia llegó hasta ti. Tal vez no fue casualidad que escucharas cada paso del camino de Samuel. Tal vez algo dentro de ti reconoció algo que llevaba tiempo esperando ser escuchado. Y si esa sensación apareció en algún momento mientras escuchabas esta historia, entonces no la ignores. Porque podría ser tu puerta. Podría ser tu momento. Podría ser el inicio del camino que estabas esperando sin saberlo. Si este viaje despertó algo dentro de ti, acompaña este mensaje dejando un estoy listo en los comentarios, porque a veces el primer paso no es avanzar. Es decidir. Decidir escuchar. Decidir despertar. Decidir cruzar. Y recuerda esto. Las personas que cambian su destino no son las que encuentran respuestas perfectas. Son las que tienen el valor de atravesar la puerta cuando el mundo todavía parece igual. Nos vemos al otro lado del camino.